Estamos en línea con el coronel en retiro Marcos Hinojosa para hablar sobre estas denuncias de las que precisamente hemos dado cuenta. Samir Villaverde está diciendo la verdad, es un asunto demasiado delicado. ¿Qué nos dice don Marcos Hinojosa? Bienvenido a Controversia TV. Gracias, muy amables. Efectivamente, Samir Villaverde se ha visto obligado a decir la verdad y anteriormente ya había amenazado. Por supuesto, se dice que tiene 8 horas de audio, se dice que tiene documentos. Él es especialista en seguridad, tiene su empresa de seguridad y ellos efectivamente acostumbran a grabar. Y el otro detalle que está presentando Samir Villaverde es que todo lo que pueda poner a disposición de la Fiscalía tiene que ser objeto de un peritaje, los audios, la documentación y lo que menciona la casa donde se reunían, peritaje. Por eso el día de hoy, Carla Cercenaro está asistiendo al penal para continuar con las investigaciones. No es que él diga tal cosa y ya se toma como hecho, ¿no? Y en ese caso nosotros tenemos que estar pendientes. Ayer se presentó su abogado que manifestó que no le dan la oportunidad porque siempre está un miembro de la INPE al costado y no le permite conversar con su defendido. Aparte de ello, también mencionó su abogado, ¿no?, que él, su patrocinado, está dispuesto a decir la verdad. No es colaborador eficaz. Posiblemente hoy día y otros días más se verá ese caso. Pero también tengo que mencionarle a este programa que desde un principio nosotros, y yo lo felicito a este programa, hemos dicho, renuncia si tienes decencia, porque está de por medio nuestro Perú. Todo lo que comienza mal, acaba mal. El Jurado Nacional de Elecciones debió hacer sus funciones con 5 miembros, comenzó con 4, ¿se acuerdan ustedes? Asimismo, el Supremo Luis Arce Córdoba, mire, él renunció y en el informe dijo una serie de cosas, de irregularidades que había en el Jurado Nacional de Elecciones con este señor, el doctor Salas Arenas. Después, cuando Piero Crovetto tenía las actas y le pedían la comprobación porque había muertos que habían votado, ausentes que también habían votado, etcétera, él inmediatamente quemó las actas. Por supuesto que sí, está en la disposición de quemarlas una vez contabilizadas. Ahora, el doctor Salas sale a decir, a tratar de echarle la culpa a la OMPE, porque menciona, es imposible que yo interfiera en el número que me ha dado la OMPE. Se van a echar la bola, pero es evidente, es totalmente evidente. Mire, otra cosa más, el tiempo es el mejor aliado de la verdad. Tenía que salir. ¿Cuántas denuncias existen al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, por colectivos, por personas jurídicas, conocedores al detalle de cómo se maneja este jurado? Denuncia tras denuncias, personeros que han dicho, yo no he estado en esa mesa, gente que ha salido en los medios a mencionar, no es mi firma, y han hecho la comparación de las firmas, pero todo eso cayó en saco roto porque el doctor Salas Arenas persistió, pues ahora Samir Villaverde dice, ¿no?, menciona claramente una mafia, Sagasti, Pedro Castillo y Salas Arenas. Así lo menciona, Sagasti, Pedro Castillo y Salas Arenas. Una mafia de corrupción, una mafia que permitió, también lo dice él, que no, en la segunda vuelta no pase Rafael López Aliaga. Y en la segunda, Keiko Fujimori.
lo menciona claramente. ¿Tiene que demostrarlo? Tiene que demostrarlo. Y en ese afán está Samir Villaverde y su abogado. El señor Villaverde ayer ha dado algunos detalles, digamos, un poco consistentes, ¿no? Primero que estas reuniones se produjeron en su departamento de Surco. El departamento de Surco existe. Segundo lugar, que en efecto el gobierno apuradamente enviaba a un señor Gómez, que trabaja en el INPE, se sabe. ¿Para qué? Para que no hable, porque según dicen, se va a perjudicar más. Y lo tercero, que es un elemento importante para que el señor Villaverde hable, es que a uno de los sobrinos, a Gianmarco, le han dado, no sé, casualidades de la vida, medida con restricciones, ya no está prófugo y sin embargo no se ha presentado ante la justicia. Un caso también bastante curioso, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces vamos a ir a la madeja, se tiene que deshilachar, se tiene que sacar y ahí van a salir una serie de cosas, como lo que ha mencionado Samir, que Pedro Castillo fue el que lideró, planificó y coordinó. ¿No? Lideró, planificó, qué raro, caramba, que él sepa planificar, y coordinó toda esta mafia de corrupción, porque a todos nosotros nos pareció tremendamente raro que en la primera vuelta no tuviera la votación correspondiente, sin embargo pasó a la segunda, y eso es sumamente curioso, por no decir otra cosa. Eso se tiene que salir a la luz, por eso es que el tiempo es el mejor aliado de la verdad y va a salir, está saliendo. Ahora, hay este otro detalle. Carolín López también en otro caso ya ha hablado bastante, ¿no? O sea, ya hay elementos consistentes de que las cosas se han estado manejando muy mal con Castillo. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un comunicado y en horas de la noche emitían una declaración conjunta con Renier y también con los integrantes de la OMPE diciendo es imposible que haya fraude, no puede haber fraude. El mismo señor Tuesta también ha dicho no puede caber un fraude. ¿En qué circunstancias podría haber un fraude? Mira, ¿cómo no va a decir Fernando Tuesta? El Jurado Nacional de Elecciones le pagaba 50.000 soles mensuales por su asesoría a Fernando Tuesta. Y también dice, ¿cómo va a ver si no están las actas, no? Y ahora, alguna forma, Samir Villaverde, que tiene pruebas, lo tiene que presentar. Lo trajeron, está refrendado por los veedores que vinieron del extranjero, pero nos acordamos del gran almuerzo que le dio un miembro del Jurado Nacional de Elecciones con trago y con todo en su departamento, no nos acordamos, no podemos cegarnos ante lo evidente. Asimismo, lo que menciona que es imposible, pero él ¿por qué ahora trata de echarle la culpa a la OMPE por las actas? Y otras cosas más que van a salir saliendo. Y tienen que hacerse porque esta es una mafia. Asimismo, después de la declaración que tenga Samir, van a haber otros que están esperando que Samir, por ejemplo, el conserje del edificio no ha habido, ha salido al extranjero, ¿no? Y hay otros más. La Fiscalía, el Ministerio Público tiene una relación, por ello la investigación tiene que continuar. Qué gusto me ha dado que a Lagarto nunca más, dentro de 15 años, no se va a volver a presentar a una entidad pública ni al Congreso. Pero, bueno, el Congreso es un juicio político, ¿no? Pero ahí está, la denuncia tiene que entrar por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que la preside la doctora Patricia Juárez, y ahí ver, ¿no? La Comisión de Fiscalización emite su informe a la presidenta del Congreso, también a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y ahí se va a ver. Esto no va a quedar así.
tiene que continuar, y este Samir Villaverde, cuyo antecedentes ha sido resaltado por Aníbal Torres, este caballerito ha mencionado cómo se le puede calificar a uno que se autocalifica como delincuente. Es cierto, sí ha sido delincuente, sí ha estado en la cárcel, pero él ha sido, como menciona, testigo presencial, no es cualquier cosa, y eso tenemos que valorarlo, ¿no? Él no puede presentar pruebas así como así nada más. Claro. Peritaje. Y en ahora, ese caso, abogado también. Ahora, esta denuncia, si es que prospera y si es que hoy en la noche se dan mayores elementos de juicio, es decir, se presentan audios y videos, ¿podría ser una causal de vacancia? Bueno, Jorge Montoya ha mencionado que lo que iba a presentar lo ha retirado porque hay más elementos de juicio. Sí, lo pueden presentar, pero se tienen que reunir los portavoces y no como la anterior. Pero más expedito es la Comisión de Acusaciones Constitucionales, porque haber alterado, haber hecho fraude en las elecciones presidenciales es constitucional, delito constitucional. Por lo tanto, Patricia Juárez, la presidenta, tiene en sus manos la investigación. Aparte de ello, también en esta comisión existe uno por traición a la patria, que no se ha contemplado todavía. Entonces, la viabilidad está en el Congreso. Ellos van a querer mencionar, como ya lo escuché al ministro de Justicia, que trata de decir que no, pero existe ese Gómez, como lo has dicho, ¿no? Van a tratar de decir que se investigue, ¿no? Nosotros nos allanamos a la investigación, pero ya sabemos cuánto tiempo se demora una investigación, años de años. Entonces, el juicio político del Congreso es lo más acertado y atinado, porque no podemos tener un presidente de esta calaña, ¿ya? Que el sindicado, acusado, y que siempre va en estos gabinetes descentralizados a hablar de lo mismo, que yo soy del pueblo, agricultor, y se victimiza y minimiza lo que se está presentando y lo que sale. Lo minimiza inclusive al gobernador de Apurímac, que salió a mencionar que efectivamente, ¿no?, que deben trabajar. Alberto Benavente, gobernador del Cusco, de igual manera, dijo que permitieron el ingreso al Coliseo del Cusco solamente a los integrantes de Perú Libre, ¿no? ¿Y quiénes estaban en la puerta? Gobernadores, subprefectos y el mismo prefecto del Cusco. Por ello, el Coliseo del Cusco entra más de 8.000 personas. ¿Cuántos había? 700, 800. En el Coliseo de Huancané, igual manera. ¿Cuánto se gastan en el traslado de los ministros, de sus asesores, en alimentación, etcétera, etcétera? Con la 10ª parte de ese gasto podrían haber solucionado, como ya hemos mencionado, el problema de las ollas comunes. Podrían haber solucionado el problema de personal que vaya de la policía a solucionar lo de las bambas, lo de Cuajones, pero no, continúan, y ahí el caballerito Torres se manda una perorata de 40 minutos hablando de lo mismo y vuelta, y entra el presidente del pueblo, agricultor, ya sabemos, son 10 palabras que lo ha dicho en la campaña y continúa haciéndolo. Engaña, que algo queda. Bien, y bueno, esto dada la gravedad de los hechos, no solamente sería causal de vacancia, sino también pena de cárcel, porque es un delito de fraude y quizás muy probablemente sea, digamos, sea inhabilitado para ejercer cualquier función pública. Sin embargo, la gente ha tomado esto con mucha cautela. Se esperan las pruebas, usted ha dicho, ¿no? Ahora, sería un caso inédito porque si es que se configura fraude, habría muchas personas, muchos actores que han sido vitales para cambiar la voluntad del pueblo, porque
naturalmente estamos hablando de cambiar actas, ¿no? Y eso, naturalmente, que no solamente le corresponderá al señor Crobeto o al señor Salas Arenas resolverlo. Habrá habido también otro personal de segundo nivel que habrá tenido que cumplir este tipo de labores. Nunca en la historia republicana, por lo menos desde 1980, en que se restauró la democracia, hemos visto un caso de esta naturaleza, ¿no? Es correcto lo que mencionas, nunca, nunca. Pero sabemos cómo actúan los comunistas, sabemos cómo lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Por favor, él paraba con su pueblo, ¿no? Y decía, jamás va a privatizar, no vamos a expropiar. ¿Y qué hizo cuando ya manejó la Constitución? Porque cambió Asamblea Constituyente, Constitución, donde le daba poderes extra. Y ahí comenzó a expropiar y solamente con caminar, ¿de quién es este edificio? Al toque le quitaba y se lo daba a cualquier ciudadano. Y mire cómo está Venezuela. Cuba igual manera. Entonces, esa experiencia no queremos que pase en nuestro país, de ninguna manera. Ellos propugnan que Venezuela está en un camino a su estabilización, y es mentira. Ellos viven, Venezuela y Cuba vive de la droga. Colombia, Venezuela, Islas Margaritas, Europa y Estados Unidos. Igualito Cuba, y en eso quieren convertir al Perú en un narcoestado. Por eso quieren hacer vías en el BRAE, vías, aeródromo en el BRAE y en Chota. Entonces nosotros no nos estamos chupando el dedo. Este gobierno de Pedro Castillo, quien el mandamás es Vladimir Cerrón, ¿no? Lo que quiere es destruir al país para que nuevamente, con bonos y el cambio de la Constitución, su objetivo general es perpetuarse en el poder, y objetivos intermedios era la Asamblea Constituyente y el cambio, por supuesto, de la Constitución. Pero lo que está saltando es fuego vivo, ¿no? Es fuego que no podemos dejarlo ahí nomás. Las investigaciones tienen que continuar. Y este corrupto, así le digo yo, mi nombre es Marcos Hinojosa, corrupto, sinvergüenza, ¿no? Que ha liderado una mafia, no puede seguir en el poder, en la presidencia de un Perú como lo que tenemos, orgullo de América. Estábamos saliendo, teníamos la inflación más baja de América Latina, y este miserable no puede ponernos en el suelo. No vamos a permitir. Por eso es que al bravucón de Vladimir Cerrón, el propio general Astudillo le ha dicho: si eres tan violento, a ver, veámonos frente a tu casa. Pero es un cobarde. El día de ayer, en la interpelación al ministro del Interior, ¿no? Gladys Echaíz le dice, cuando quieren policía, lo encuentran al prófugo, o realmente no quieren hacerlo, le dijo al ministro del Interior. Y Roberto Quiabra, de igual manera, está socavando la moral de la policía al permitir que el premier le socave, que diga que no están preparados. O sea, nos acordamos. Entonces, este es un gobierno, por no decir otras cosas, que en el Perú nosotros no nos merecemos. Y él debe renunciar si tiene decencia. Como no tiene, va a ser sacado por el Congreso. Ok, y en las últimas horas se han producido hechos bastante anecdóticos, ¿no? Y curiosos. Cuando se han nombrado los miembros del tribunal, en la víspera han renunciado 10 integrantes de Perú Libre y han formado su propia bancada, se entiende. ¿Esta es una jugada, o piensa usted que en efecto al interior de Perú Libre hay toda una crisis? Los hermanos Cerrón quieren dominar y controlar toda la bancada de Perú Libre. ¿Qué piensa usted sobre estas renuncias de 10 integrantes de Perú Libre a este partido? Puede ser una estrategia, porque ya serían 2.
y los que se han retirado, que se van a juntar con los que anteriormente lo hicieron. ¿Por qué puede ser una estrategia? Porque van a tener los portavoces, ¿no? Va a haber un portavoz de Perú Libre y otro portavoz del Magisterio. Asimismo, comisiones, ¿no? Pero las comisiones se juntan para la votación y no sucede lo que ha pasado ahora con el Tribunal Constitucional, ¿no? Que ha sido aprobado por mayoría y había que tal vez reconocerle en algo a los integrantes de esta comisión. Pero para mi opinión, estos señores no dan puntadas sin hilo, ¿no? Asimismo van a tener mayor acceso a los medios de comunicación. Ya sabemos lo que hablan, se victimizan, se minimizan, soslayar lo que se presenta, como los coliseos donde van, ya no sé, es que el 12avo descentralizado que hace, y solamente ingresan lo de Perú Libre, pero es una estrategia. ¿No cree usted entonces que hay divisiones al interior de Perú Libre? No tanto como divisiones, al igual que este Vladimir Cerrón, que es el verdadero mandamás, al quien le tienen, es el cuco de Pedro Castillo, porque si él le baja el dedo, Pedro Castillo se estaría yendo inmediatamente, ¿no? Es un cobarde por la forma pacífica o no pacífica, ¿no? Nos acordamos de otros países, tal vez, no pacífica, y trata de llevarlo a la dictadura de Fujimori, ¿no? Pero como vio que ese no pacífico no cayó en la prensa y en la gente, ya comenzó a mirar en otra ruta. Es un cobarde que ha aprovechado, pero sí está acusado de terrorismo, ¿sí? Porque están por algo que no he hecho, o a ti o al que nos está escuchando, inmediatamente denunciamos por difamación, pero él no. ¿Qué dice? Una querella le va a hacer. Y el Bermejo, al Gianpietri, que lo ha mencionado y salieron el expediente, lo ha presentado el general Arriola, el expediente de más de 100 y tantas páginas, donde efectivamente la DIRCOTE le ha hecho un seguimiento. Y es cierto que se ha reunido con Palomino, es cierto que ha viajado a la FARC, es cierto que ha tenido contactos con terroristas. Entonces, ¿no? Ellos siempre van a tratar de, ¿no? Y a veces lo logran, porque sí, todavía tiene gente que algunos se arrepienten, pero en nuestro Perú no hay inversión privada, cero. ADEX, ¿no? Y el Banco Central de Reserva ha dicho cero inversión privada, solo 10% pública. Entonces, ¿cómo va a haber empleo? ¿Cómo va a solucionar el problema del mercado, de la casa, de la escolaridad? Entonces, son aspectos que están a la vista. No podemos taparnos el sol, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Este es un gobierno desastroso. La Constitución no es la culpable de la forma de la administración que nos está llevando Pedro Castillo. No es la Constitución. Más aún, en artículos de la Constitución habla del monopolio y el oligopolio. Solamente se tiene que dirigir a ello, a hacer el cumplimiento. ¿Quién cumple? El Ejecutivo. Por eso se Bien. Ok, yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Hoy día es un día clave porque va a ir la fiscal César Narro hasta donde está el señor Samir Villaverde en el penal Ancón 1 y se afirma que en horas de la noche se van a difundir audios o videos sobre esta denuncia ciertamente muy grave que ha hecho el señor Villaverde. Gracias a usted. Solamente para decirles, mira, anteriormente ya Samir Villaverde, que es una persona que conoce mucho de inteligencia, ya lanzó, porque hubo un periodista de un medio de comunicación que hace 4 días hizo una semejanza en 2 celulares con otro periodista, Baella. O sea que ya había soltado algo y que iba a salir. Y él, estoy seguro que esas 8 horas de audio lo tiene a buen recaudo.
Y poco a poco, en base a la conversación o a la investigación que haga con el Ministerio Público, va a salir. Ministerio Público, Poder Judicial, tiene que ser una garantía. Si hay garantía jurídica, la inversión privada puede venir. Si la hay garantía jurídica del Ministerio Público, no como Zoraida Ábalos, que ahora Pablo Sánchez sí está permitiendo la investigación, ella decía que no, tenemos ello, vamos a tener muchas cosas. El Perú no se merece un gobierno de esta naturaleza. No, no queremos ser comunistas, no queremos que nuestros hijos... Cometimos el error de no difundir lo que era Sendero Luminoso a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pues no, tenemos que rectificar ese grave error de haber elegido a un presidente que hizo fraude conjuntamente con Sagasti y con Salas Arenas. No. Bien, ok, yo le agradezco esta comunicación, don Marcos Hinojosa, coronel en retiro, magíster, con quien hemos dialogado hoy en el programa. Gracias a usted. A ustedes, muy amables. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, luego de lo cual vamos a escuchar un extracto de lo que dijo ayer el señor Samir Villaverde, tanto en esta sesión virtual como de manera presencial, ya cuando los congresistas se trasladaron hasta el penal Ancón 1. El asunto es muy delicado. Naturalmente se espera pues, que el señor Villaverde presente las pruebas. Caso contrario, estaríamos pues ante una mera especulación. 8:05. Volvemos en unos instantes para presentarles, más que presentarles, que usted vuelva a escuchar nuevamente estos videos de ayer del señor Villaverde.